Saludos a todos, es un gusto compartir este espacio académico con mis compañeros de grupo Libardo Asia, Matías Riete y mi persona Vivian Rodríguez. Cada uno de nosotros asumirá una parte de la exposición con el propósito de mostrar cómo el paradigma de la complejidad de Edgar Morin se articula con nuestro trabajo doctoral. De este modo, la exposición se organizará en varios momentos. Introducción, parte 1, Fundamentos del Pensamiento Complejo, parte 2, Principios del Pensamiento Complejo, y por último, relación del pensamiento complejo con estudios doctorales y referencias. En la introducción queremos resaltar que el paradigma de la complejidad propuesto por Edgar Morin nos invita a superar las miradas reduccionistas del conocimiento. Su esencia es entender la realidad como un entremado de relaciones dinámicas, donde todo está conectado y en transformación. En otras palabras, se trata de rearticular el saber, de pensar de manera más amplia y profunda para lograr una comprensión verdaderamente integral. El pensamiento complejo propuesto por Edgar Morin surge como una crítica a la ciencia reduccionista. Su esencia está en comprender la realidad como un tejido interconectado y en constante transformación. Lo central aquí no es dar respuestas definitivas, sino aceptar la incertidumbre y la incompletud del conocimiento, entendiendo que cada explicación es válida en un contexto específico. Este enfoque nos invita a mirar más allá de las fragmentaciones, articulando saberes diversos para alcanzar una visión integral. En educación, esto significa reconocer que los fenómenos no pueden analizarse por partes aisladas, sino desde su multidimensionalidad. De los fundamentos epistemológicos de este paradigma son los siguientes. En primer lugar, se cuestiona el reduccionismo y la disyunción que separan los fenómenos y empobrecen su comprensión. Frente a esto, Morin propone religar el conocimiento. En segundo lugar, se critica el determinismo clásico, ya que la incertidumbre y el azar no son defectos, sino motores de cambio y de innovación. Y finalmente, se desmonta la idea de la objetividad pura. El observador, en este sentido, no es neutral, pues siempre forma parte del sistema que estudia. Estos fundamentos hacen del pensamiento complejo un marco que no simplifica la realidad, sino que la entiende en toda su riqueza y dinamismo. La dicotomía entre enfoques que representan perspectivas epistemológicas distintas nos hacen abarcar un mundo fantástico de pensamiento. En esta diapositiva explicamos los paradigmas simplificador y el de la complejidad, donde cada uno de ellos evidencian sus criterios desde la visión de la realidad hasta el enfoque del conocimiento. Por un lado, el paradigma simplificador busca entender la realidad de una manera comprensible, simple y manejable. Estudia los fenómenos de una forma lineal, es decir, busca simplificar, predecir e identificar patrones. Por otro lado, el paradigma complejo busca que el ser humano conecte las múltiples dimensiones de la realidad para hacerla más comprensible. Esta realidad se observa de una manera más dinámica, donde existe una interconexión y reconoce que las relaciones entre variables pueden tener efectos grandes y desproporcionados. Es ahí donde da significación lo del orden y desorden para llegar a una organización profunda y holística. El pensamiento complejo plantea la heterogeneidad, la interconexión y las acciones retroalimentadoras que se entienden aún más conociendo sobre los principios epistemológicos que en él yacen. Tenemos el principio dialógico, entendida como la utilización de más de un significado de una palabra en un mismo enunciado. Ella parte de una unidad compleja entre dos lógicas o instancias complementarias, concurrentes y antagónicas. El principio de la recursividad organizacional tomamos como énfasis que la recursividad implica que los sistemas y procesos pueden exhibir una autosimilitud, una existencia de bucles de retroalimentación, donde la salida de un proceso se convierte en la entrada de otro proceso.
hablando así de la autoorganización. Y por último mencionamos el principio holográmico. Este principio se refiere a la idea de que el todo está contenido en cada una de sus partes y que cada una de sus partes contiene información sobre todo. Morin logra establecer en este principio la importancia de los aspectos holísticos. El pensamiento complejo es una síntesis interdisciplinaria que integra aportes de la cibernética, la teoría de sistemas y la física. La complejidad restringida se entiende como una mirada científica y metodológica que estudia sistemas complicados mediante modelos formales. En cambio que la complejidad generalizada de Morin va más allá, es una perspectiva epistemológica y filosófica que no solo analiza métodos, sino que también se pregunta por el conocimiento mismo y lo articula con una reflexión ética y política. El paradigma de la complejidad propone una reforma de pensamiento que supera el reduccionismo. Sus principios permiten comprender la realidad como un entramado interconectado, aceptando la incertidumbre, la incompletud del conocimiento y la multidimensionalidad del mundo. Es un marco epistemológico que orienta nuevas formas de pensar y pues de habitar la realidad. En relación con mi tesis doctoral, propongo un modelo que se basa en el principio hologramático donde cada fonema refleja el todo del lenguaje y se articula con la recursividad y la transdisciplinariedad, permitiendo aprendizajes no lineales y en constante mejora. Además, a partir de este modelo se reconoce al contexto rural como un sistema complejo, en el que factores como la infraestructura, la brecha digital, la formación docente, se interrelacionan y condicionan el aprendizaje. De esta manera, este modelo aplica el pensamiento complejo de manera práctica, ya que integra la teoría con las necesidades reales de los estudiantes. Mi propuesta doctoral y el paradigma de la complejidad de Morin comparten pues principios esenciales. Para Morin el pensamiento complejo integra partes y todo lo racional y lo sensible, y la literatura infantil pues no se limita a decodificar signos, sino que involucra comprensión, imaginación, emoción y construcción de sentido. Morin propone una reforma del pensamiento para superar la fragmentación disciplinar, y la tesis no se reduce a técnicas aisladas de lectura, pues, sino que también articula teoría literaria, psicología cognitiva, pedagogía y didáctica. Y la enseñanza de la lectura literaria bajo este modelo reconoce al niño como un sujeto complejo que está en constante interacción con el texto, el docente y el contexto. En conclusión, pues en ambos enfoques se orientan hacia una educación transformadora, capaz de ir allá de la mera transmisión de información para convertirse en un proceso de formación integral. La lúdica como herramienta facilitadora del proceso de la comprensión lectora en el nivel primaria, una teoría de interacción entre el juego y la lectura, es el título de mi estudio investigativo. Uno de los aristas fundamentales de este estudio es la lúdica. Jugar es la forma favorita de nuestro cerebro aprender. Con esta frase de Daniel Arkeman, hago relación de mi estudio investigativo con el pensamiento complejo. El juego es inherente a la formación integral del niño, por existir una interconexión entre las emociones y los aspectos cognitivos. Uno de mis propósitos es comprender la relación del individuo con su contexto y la realidad en el que subyace. Al desarrollar actividades lúdicas donde se interactúa con el interés y los gustos de los niños, se autogeneran espacios creativos y procesos de retroalimentación dinámicos. Por último, en la parte del proceso de la comprensión lectora, que es la finalidad del estudio, potenciar este proceso, apuntamos al principio holográmico, porque debe existir ese juego entre el todo y sus partes, buscando una visión integral de la lectura, considerando el texto como un todo y no solo como la suma de sus partes, fomentando el pensamiento crítico al conocer los diferentes puntos de vista de cada niño.
Este es el estudio del arte que realizamos para abordar la temática. Muchísimas gracias por su atención.